Padre Pablo, aquí de la Universidad Finisterre. Le vamos a realizar unas preguntas para nuestro Padre Pablo, bueno, primeramente agradecerle por el espacio y por la oportunidad de poder conversar. También pues te agradezco a ti que te acerques a hacer estas preguntas y sabiendo un poco de la temática. Es un tema delicado, ¿no? Entonces es algo bueno que bueno, pues se aclaren dudas, porque seguramente estas preguntas son preguntas que se las está haciendo muchísima gente y que desean pues respuestas y saber bien cómo están las cosas, ¿no? En el tema de los abusos de menores, etc. Así que, pues nada, también te agradezco que me des esa oportunidad de poder aclarar esas dudas. Claro. Y como le decía, queremos saber su opinión como autoridad de la Iglesia y también lo que piensa, cuál es la postura de la Iglesia. ¿Qué opina de los casos de abuso en lo que se ha visto involucrado la Iglesia? ¿Se relaciona, cree usted, con la baja credibilidad que se le ha dado a la institución? Mira, pues son varios temas en una misma pregunta. Por una parte, bueno, tú decías que yo como parte así de la jerarquía, yo no soy jerarquía de la Iglesia, soy sí parte del clero, pero vamos, no es que tenga así una gran autoridad, etcétera, yo soy un sacerdote más. De todas formas, sí te puedo transmitir pues aquello que es el juicio de la Iglesia en torno a estos casos. Me llama la atención, o sea, te lo voy a explicar un poco en su historia, o al menos en cómo he podido caer en la cuenta de la importancia de esta temática. Me llamó mucho la atención cuando salió hace ya unos años esa película de Spotlight, no sé si la hayas visto, ¿no? Que es precisamente de unos reporteros, la Iglesia Católica, etc. Entonces, sí es llamativo que una de las escenas creo que ilustra bastante bien qué es lo que pasa. La Iglesia Católica siempre se había tenido presente que este tipo de pecado, de delito, no solo pecado, delito, pues se daba en casos muy puntuales y que eran cosas pues muy exigentes, o sea, muy duras, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se tratan más como a nivel de pecado, como algo puntual, como caídas muy puntuales, no como, digamos, una enfermedad en la persona. Entonces, tratándose de que la Iglesia como institución, sobre todo, está llamada a llevar la misericordia de Dios, el perdón de Dios, pues cuando alguien se acercaba entre sus ministros con este tipo de falta, pues lo que los pastores habitualmente habían realizado, pues era, por una parte, como cualquier sacerdote cuando recibe un penitente en la confesión, ver que estuviera arrepentido con propósito de enmienda y por lo tanto con esa decisión de no volverlo a cometer, y en caso de que se dieran estas condiciones, pues concederle, pues sí, darle una penitencia, tenía que hacer algo para reparar, pero pues después se le seguía permitiendo realizar su misión bajo esas condiciones de que estuviera arrepentido de lo que había hecho y de que tuviera propósito de no volverlo a cometer. Ahora bien, en aquel, digamos, hasta mediados del siglo XX, pues no se tiene tanta conciencia de que esto pueda ser algo más profundo, ¿no? Como un problema psicológico dentro de la persona. O sea, que no se trate solo como de una caída puntual, sino que se trate de toda una dinámica que la persona lleva en sí misma. ¿Por qué hacía yo referencia a lo del Spotlight? Porque ahí mismo, entre los mismos entrevistadores, aparte de que ellos mismos analizan su actuar, de que había personas que habían llegado con ellos, de que ellos tampoco habían dado crédito y luz a todos estos casos, hay uno de los personajes en el que dice, miren, es como cuando entras en una habitación oscura y te das cuenta de que hay cosas sucias, pero en cuanto das la luz te das cuenta de que todo realmente está hecho una porquería, ¿no? Entonces, como que ese tipo de ejemplo es el que a mí me dio luz, ¿no? El decir, es que es verdad, antes es como si estuviéramos a oscuras, percibíamos que sí, había suciedad, pero no en las dimensiones en las que hay. Entonces, una vez que se ha prendido el foco,
ya hay luz en el lugar, nos damos cuenta de que hay algo mucho más profundo y que hay que atajarlo de una manera diferente. ¿Bien? Entonces, no se debe considerar solo como una falta puntual en alguien, sino que tiene que ser tratado como pues una corrupción, una enfermedad, una dinámica que está completamente desorientada y que esas personas, si no son tratadas debidamente a nivel psicológico y también incluso tratadas a nivel de reparación, como los crímenes que implican estos actos, pues no va a haber cambio de conducta. Entonces, que ciertamente cómo se había vivido y cómo se está viviendo ahora este tipo de tema, pues que ha habido un gran cambio, lo ha habido. ¿Por qué? Precisamente por cobrar conciencia de lo que hay de fondo y de cómo tiene que ser tratado, ¿no? Y después, pues también es verdad que el haber visto que en el pasado sucedía esto en la Iglesia, que debe ser precisamente un instrumento de crecimiento interior, crecimiento moral y espiritual en las personas, que se diera esto precisamente en aquellos que están llamados a ayudar a ese crecimiento de las personas, pues obviamente es un motivo de descrédito y que por eso al día de hoy en la Iglesia pues existe esa, pues, ¿cómo decirle? Pues esa mala imagen, ¿no? de la Iglesia, y que por eso pues se ha perdido mucho la confianza en ella. No sé si he dejado de responder alguna de tus preguntas, pero bueno, es sobre todo eso lo que ahora mismo tengo presente, ¿no? Si hubiera algo más, pues tú me dices. Claro, no, bien, si me reivindico con lo de las autoridades, si hay una autoridad en la tierra al menos de la Iglesia sería el Papa. Correcto. ¿Cuál sería como la postura del sumo pontífice con respecto a estos casos de abuso en que se ha visto la... Sí, te agradezco la pregunta. La verdad es que al día de hoy, ya te digo, desde hace años, la actitud de quien está dirigiendo la Iglesia, en este caso el Papa, el sumo pontífice, el nombre o el título que se quiera utilizar, pues es de intransigencia, es decir, de cortar a rajatabla cualquier tipo de conducta de este tipo, ¿no? Entonces, las normativas, a partir de San Juan Pablo II, cuando Juan Pablo II estaba al cargo de la Iglesia, es cuando se comenzó a cobrar conciencia de pues, toda esta realidad a nivel eclesial, y se comenzó a tener una normativa cada vez más exigente para evitar que pudieran llegar a darse este tipo de pecados y de delitos, ¿no? Entonces, a partir de San Juan Pablo II ya comienza todo ese, como esa iluminación con el Papa Benedicto. Recordemos, el Papa Benedicto comenzó su pontificado en el 2005. Él tuvo acciones muy directas para evitar cualquier tipo de abuso, y fue bajo su pontificado que comenzó a tenerse una mano pues muy exigente en contra de este tipo de personas, los abusadores, y unas normativas mucho más exigentes. Y después ya con el Papa Francisco siguiendo esta tendencia, pero yo creo que también acentuando la importancia de que en la Iglesia no haya el más mínimo asomo de este tipo de conductas, también digamos que fue bajando mucho más a la realidad de las iglesias locales, de las realidades locales, para que efectivamente todo esto pues se fuera concretizando. Y de hecho, hemos visto como en los últimos años, ya desde hace tiempo, desde pues, que se comenzaron a dar los primeros temas de abusos en la Iglesia, o sea, hacer salir a la luz este tema de abusos en la Iglesia, pues vemos que se han ido haciendo investigaciones por conferencias episcopales o por países de cuál es la situación de la Iglesia, qué casos ha habido y cómo la Iglesia va a ir saliendo, cómo va a ir saliendo al encuentro de las personas que se encuentran
habiendo sido abusadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la acción concreta de la Iglesia ante estas situaciones? Entonces, la posición del Papa Francisco, ¿cuál es? Pues la de completo compromiso para que este tipo de conductas jamás se vuelva a dar, conscientes de que, bueno, pues de por sí que alguna vez se pudiera llegar a dar, pues es algo tremendo, es algo que hay que actuar sobre ello de manera enérgica, pero que en ningún momento pues va a ser tolerado, ¿no? No va a ser consentido, ni mucho menos, no va a ser eso, dejar que suceda, ¿no? Y un poco sobre lo mismo, ¿qué es lo que ocurre con un sacerdote cuando es acusado de abuso sexual? Mira, pues ese tipo de actuación ha ido cambiando con el tiempo, precisamente según se ha ido cobrando conciencia de la seriedad de estos casos y de estas situaciones. Entonces, actualmente, ¿qué es lo que se hace? Cuando una persona tiene una acusación en contra de un sacerdote, se le invita a esta persona a que vaya a través de alguno de los canales, que sea la institución de vida religiosa o la diócesis tenga para presentar este tipo de denuncias. A veces son canales diocesanos, a veces son canales independientes encargados por la Iglesia para recibir las denuncias y poderlas tratar. Entonces, cuando un sacerdote es acusado, alguien se presenta con una acusación en contra de él, el sacerdote es retirado del ministerio, se hace una investigación previa. El sacerdote es retirado del ministerio a partir de que se presenta la denuncia y comienza una investigación previa. ¿A qué se dedica esta investigación previa? A ver la verosimilitud de la acusación. Es decir, se hace una primera indagación para poder ver si esa acusación que se ha recibido tiene una base objetiva, tiene una base realista. Con el juicio o con las conclusiones, mejor dicho, con las conclusiones de esta investigación previa, si se ven que es algo viable, o sea, de que es algo posible, de que tiene una base suficientemente objetiva, entonces el caso pasa directamente a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que entonces recibe el caso y comienza una investigación propiamente del hecho. Entonces, la primera investigación era ver la similitud. ¿Hay verosimilitud? ¿Es posible que este clérigo, que este sacerdote haya realizado este acto? Entonces pasa a la Congregación de la Doctrina de la Fe, que ya pasa a investigar el hecho en sí mismo, con las implicaciones, las circunstancias, todo lo que haya habido, y entonces ellos ahí sí emiten un juicio. Si el juicio da por conclusión que la persona es culpable, entonces lo normal al día de hoy es que ese sacerdote sea reducido al estado laical, es decir, se le quita toda autoridad para poder ejercer el sacerdocio a todos los niveles, ¿bien? Y entonces pierde pues todos los derechos y deberes como clérigo, ¿bien? Y también, ¿qué es lo que pasa? Cuando se verifica que una investigación es objetiva, que responde a un hecho objetivo, también debe ser presentado a las autoridades civiles del lugar. Es decir, si, por ejemplo, se recibe una acusación, en este caso, vamos a poner, en contra mía, aparte de que a mí me apartan de cualquier tipo de ministerio mientras se están haciendo las investigaciones previas, etc., si se demuestra de que esa acusación tiene una base objetiva o posible, entonces no solo se lleva la investigación a nivel canónico en la Congregación para la Doctrina de la Fe, sino que aparte se denuncia bajo las autoridades civiles, aquí en Chile sería pues la policía, y para que se siga todo el proceso
de investigación y también juicio a nivel penal, a nivel civil aquí en este país. Y también se respetan pues, tanto esas investigaciones como esas decisiones que se tengan a nivel civil. O sea, no es solo, digamos, investigado y procesado, por así decir, dentro de la Iglesia, sino que aparte se presenta a la autoridad civil. ¿Por qué? Porque no es solo un pecado. Digamos que la Iglesia puede juzgar pecados. Es la sociedad civil la que juzga por crímenes a nivel social. Entonces, digamos que lleva como esos dos caminos de juicio de este acto. Bien, entonces al final pues, se termina eso por respetar las conclusiones que tengan cada uno de estos procesos. Y en cuanto a la justicia canónica, ¿cómo funciona y cuáles son los procesos en este tipo de delitos? Mira, pues la verdad es que no soy un gran experto, habría que llamar a un experto en derecho canónico, etcétera, pero es básicamente lo que te he comentado, ¿no? El proceso es, primero se presenta la denuncia a una autoridad eclesial. El camino eclesial, como tú dices, canónico, es primero investigación previa. Si se ve la verosimilitud del hecho, pasa a un juicio formal, que es llevado desde Roma, y entonces desde Roma ellos ya se encargan en designar a alguien competente en el lugar donde se hayan dado los hechos para que realice toda la investigación del hecho. Con toda esa base documental que se ha reunido, ellos emiten un juicio, el acto es juzgado, y se emite pues, una sentencia. Entonces, es, digamos, el proceso básico. Habitualmente, cuando se ha dado unos hechos de este tipo de acto, pues las penas son muy graves, ¿no? Porque el hecho es muy grave. Entonces suelen tener pues, las penas máximas que se pueden impartir a nivel canónico. Y en cuanto a las víctimas, ¿la Iglesia la apoya y cómo la apoya? ¿Existe alguna especie de protocolo en apoyo a las víctimas? Mira, de protocolo, o sea, no es que exista algo uniforme para todos. ¿Por qué? Porque habitualmente cada caso tiene sus particularidades. Entonces necesita ser analizado y tratado de una manera particular. Por ejemplo, siendo algo tan íntimo, ¿no? Puede ser que una persona que ha sido abusada, desee que no se haga público o que sea conocido por el menor número de personas el hecho de haber pasado por esta experiencia. Entonces, es muy diferente cómo la Iglesia puede actuar ante el caso de alguien que desea permanecer en el anonimato respecto de una persona que no le importa salir más públicamente. Entonces, habitualmente, ¿en qué consiste ese tipo de reparaciones? Pues, por una parte, atención psicológica, pudiera llegar a implicar también una remuneración a nivel económico por pues, todas las consecuencias que tenga el haber sido abusado pues, a nivel personal, etc. Pues esas consecuencias se tratan de reparar también incluso a nivel económico, ¿no? La verdad es que no soy un gran experto, pero entiendo que es sobre todo esa atención personal, ese proceso también de sanación interior que la persona necesita, se le va acompañando, se le va ayudando, pudiéndose incluso pues, dar ese tipo de remuneración a nivel económico. No es que te puedo decir que hay algo así determinado, porque hay que analizar el caso, también hay muchos tipos de usos, entonces, y hay muchos tipos de reacciones en las personas ante este tipo de abusos. Entonces, dependiendo de uno u otro, pues se va determinando el tipo de reparación que se tiene con estas personas. Y padre, para ya ir finalizando, hace un tiempo unos obispos, si no me equivoco, fueron acusados de esto y presentaron su renuncia a su cargo. En cuanto a esto, ¿la Iglesia les pide la renuncia o ellos deciden renunciar o lo hacen por cuenta propia? Ok, mira, depende también del caso. En el caso aquí de Chile, ¿qué es lo que sucedió? El Papa llamó
a los obispos de Chile, se trató estos temas, se vio que la actuación de quienes habían estado en autoridad aquí en la Iglesia no habían reaccionado de la manera correcta. Entonces, ¿quiénes son los máximos, las personas con máxima autoridad en la Iglesia aquí en Chile? Los obispos, cada uno en su diócesis. Entonces, habiendo visto que no había habido una respuesta correcta, ellos, pues, con toda humildad y con todo reconocimiento de que quizá, o sea, habían estado desatinados en su manera de actuar, ponen a disposición del Papa su puesto, ¿no? Y porque al final es el Papa el que determina qué obispo va a ir a cada diócesis. Entonces, pues de esos obispos, de hecho todos los obispos de Chile pusieron a disposición en bloque su puesto ante el Papa. De esos, algunos, la mayoría, fueron repuestos, porque efectivamente no habían tenido, digamos, ninguna falta grave, si es que lo hubiera habido, y algunos, efectivamente, el Papa les aceptó la renuncia y puso a alguien más. Entonces, que esto tenga que ser así, en realidad no tiene por qué ser así. Es un acto personal que el Papa, que el obispo tiene que ver. Por ejemplo, el cardenal Marx, hace un año y algo, pues también ante la investigación que se estaba realizando en Múnich, pues él presentó su renuncia al Papa. El Papa no se lo aceptó. Otro caso parecido, parecido relativamente, el cardenal de París. Surgen unos escándalos, etcétera, en torno a su persona, presenta la renuncia al Papa, el Papa se la acepta. Entonces, podemos ver que ante mismas reacciones de los obispos, dependiendo de las circunstancias, en unos casos, pues es presentada y aceptada, en otros casos es presentada la renuncia y no es aceptada. Entonces, ahí depende mucho de los casos. En un caso en concreto, recordarás el cardenal McCarrick, ¿no? Habrás escuchado el caso del cardenal McCarrick, el de Washington, en Estados Unidos. Él era cardenal, ¿no? O sea, era de los pesos pesados, ¿no? Por así decir, en la Iglesia, y pues se comprueba, es juzgado y visto y condenado, o sea, visto que eran reales, objetivos, etcétera, que él había tenido conductas abusivas en muchos ámbitos, también el sexual. Entonces, a él, digamos que sí se le obliga, primero, se le obliga a renunciar a los derechos como cardenal. Después se le obliga a una vida, un estilo de vida de penitencia, oración, etcétera, apartado del ministerio, es decir, se le quita, digamos, los derechos como obispo, hasta que al final él es reducido al estado laical, es decir, pierde cualquier tipo de derecho y deber como clérigo dentro de la Iglesia. Entonces, cuando es impuesto, pero eso es después de un juicio, pues se le puede pedir al obispo que, bueno, es que no es que él presente la renuncia, sino que se le quitan sus cargos, ¿no? Se le quita toda aquella autoridad que él goza. Pero no es que sea obligado a que un obispo pues tenga que presentar su renuncia. Digamos que también, dependiendo de las circunstancias, en unos casos va a ser lo prudencialmente correcto, en otros casos pues también dependerá de la persona, si lo presenta o no lo presenta. También todo depende de qué se le está acusando, en este caso, al obispo, a nivel de no haber actuado bien. Si obviamente se ha mostrado de que él ha cooperado, entre comillas, o ha consentido con este tipo de actuación, pues lo más normal es que se ha retirado del cargo, porque no se ha mostrado a la altura de las exigencias de su cargo. Padre Pablo, le quiero agradecer de verdad por su tiempo, por su disposición y por su buena voluntad para poder conversar con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, que estés muy bien, que Dios te bendiga